El día de hoy en la entrevista central vamos a estar conversando sobre el libro Caminos Audaces, Mujeres y Feminismos en Uruguay, que fue presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro. Caminos Audaces es la continuación del libro Tejedoras del Cambio y ambos retratan la historia y experiencias de mujeres y feminismos en nuestro país en la primera y segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy respectivamente. Esta segunda entrega está compuesta por 7 capítulos que exploran la lucha de las mujeres organizadas en ámbitos donde han sido invisibilizadas, en el arte, en la cárcel, en la universidad, entre otros. Para conversar sobre la publicación, hoy nos acompaña Lucía Martínez, que es docente, historiadora y coordinadora de Caminos Audaces. Lucía, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, contentísimos de poder finalmente estar conversando. Finalmente digo, porque bueno, hacía tiempo que queríamos hacerlo y estos tiempos electorales nos demoran a veces este tipo de charlas y además porque, bueno, venimos corriendo de atrás hoy con el reloj. Allí Martina hacía una primera presentación. Lucía, a mí me gustaría destacar apenas unos poquitos tramos de la introducción que tú misma haces en el libro, donde dices, habrán detectado que la dedicatoria de este tomo contiene un guiño a la película Barbie y la referencia no es casual, es una muestra más de cómo en nuestra cotidianeidad se materializa lo personal es político, tal vez la consigna más sustantiva e interpelante de los feminismos. El orden de género tradicional considera lo masculino como equivalente a lo público y lo femenino a lo privado. De esta manera se ha desoído sistemáticamente la voz de las mujeres en los relatos históricos, una suerte de invisibilización asentada en la negación de la capacidad femenina para participar en la vida política pública, dada su presunta condición natural de seres sensibles e irracionales del ámbito de lo doméstico. Bueno, allí Martina contaba que este tomo está centrado en la segunda mitad del siglo XX, donde las mujeres con diversos grados de organización tomaron decisiones que supusieron romper con lo que se esperaba de ellas, entrando en conflicto con prácticas heredadas y gestando nuevas formas de ser y de hacer. Bueno, hay otros tramos que me gustaría compartir, pero tal vez más adelante. Contanos tú cómo fue este trabajo que, como también decía Martina, es continuidad de Tejedoras del Cambio. Bueno, este trabajo, como ustedes ya dijeron, es continuidad del trabajo anterior. No obstante, funciona como un tomo aparte. Es decir, si bien la idea que teníamos en la editorial era hacer una colección sobre temas y problemas de los feminismos, mi idea también era que pudieran funcionar como tomos individuales. Entonces, bien rastreamos la genealogía de los feminismos y de las mujeres organizadas durante todo el siglo XX, desde 1890 hasta el 2022, o bien nos centramos, ¿no?, en algunos de sus tramos. Efectivamente, la idea era un poco rescatar. Este tomo está dedicado a las madres, el anterior estaba dedicado a las abuelas, y un poco revisitar esa segunda mitad del siglo XX tenía que ver con revisitar experiencias que a todas quienes escribimos en esta colección nos tocaban más de cerca porque tenían que ver probablemente con la juventud, digamos, de nuestras madres, ¿no? Entonces de ahí rescatar un poco esta cosa de lo cotidiano que yo traigo con la película, que tiene que ver con algo que pongo en la dedicatoria, ¿no? Pero de que efectivamente los personales políticos de las consignas más interpelantes y vigentes, pero que se gestan en esta segunda mitad del siglo XX. Y esta cuestión de que en realidad también me parece importante, queda como al pasar dicho, pero en realidad las mujeres no hemos sido invisibilizadas de los relatos, sino que hemos sido desoídas, ¿no? Porque este libro viene a mostrar que en realidad no es que fuimos invisibles, estuvimos allí todo el tiempo, solo que no tuvimos las condiciones necesarias de escucha para que nuestra voz fuera tomada en cuenta en estos relatos. Claro, es más fuerte todavía. Ponerle un poco más, sí, claro, porque en realidad implicó, la invisibilización implica que algo por, digamos, con voluntad se tapa. Y en este caso ni siquiera fue con voluntad. Es decir, la ignorancia hacia aquello que hacían las mujeres desde los costados de militancia. Pienso en el capítulo de Alessandra Martínez Vázquez sobre las frilleras, es decir, las trabajadoras de la industria de la carne. Esas mujeres estaban ahí,
compartiendo los frigoríficos, compartiendo las huelgas, compartiendo los espacios de militancia. No eran que no las veían. Esas mujeres tenían tareas asignadas incluso. Claro. Pero no las escuchaban, y cuando se recuperaron los relatos, esos relatos no aparecieron. Pasa, ni que hablar, que pasa lo mismo con los relatos de cárcel durante la dictadura, ¿no? La narrativa que sale post dictadura, las primeras voces que escuchamos son las de los varones, las de los varones en una tonalidad de épica también, ¿no? O sea, de los primeros relatos que tenemos es Memorias del Calabozo. Claro. Sí, en los hechos, cuando se instaló finalmente ese memorial allí frente al Palacio Legislativo, donde están los nombres de todas las mujeres, costó mucho, incluso en la interna de los expresos y expresas, que eso fuera posible, ¿no? Sí, incluso hasta para ellas. Yo pienso en la denuncia que se asentó recién en 2012, ¿no? Para esas mujeres recuperar su voz como una voz válida y legítima, ya no solo para el relato entre ellas, sino para decir cosas que tal vez no habían sido dichas. Más allá de que las pudiéramos imaginar, ¿no? Pero no habían sido explicitadas. Y en el caso del memorial a las expresas, bueno, yo que tengo contacto con algunas, también esta idea de si era necesario un memorial, si no era, y lo que no me parece menor, las características que tiene ese memorial también, ¿no? Que habla también de otra forma, una de las cosas que intentamos rescatar en el libro, ¿no? Otra forma de ser y hacer, como yo digo. Ese memorial intenta ser un abrazo. Es un abrazo, claro. ¿No? Una manera mucho más horizontal y distinta, no mejor, sino distinta, justamente de ser, de hacer y de pensar la política también. Bueno, esto de alguna manera me da pie a otro de los aspectos que quería resaltar de tu introducción, donde tú dices: las autoras demuestran que los motivos y modalidades de las desapariciones son múltiples, pero todas se encuentran atravesadas por el género y particularmente por la violencia de género, que se intersecta de diferentes maneras con la edad, la clase social y la ascendencia étnico-racial. Este último artículo posee además el potencial de interpelarnos acerca de la categoría desaparecido o desaparecida. Bueno, una de las cosas, no podemos desconocer los contextos de producción, ¿no? Mientras se gestó este proyecto, asistimos a ciertas políticas públicas que tienen que ver, bueno, ni que hablar con la falta de presupuesto para la Ley de Violencia Integral de Género, pero también siguen desapareciendo chiquilinas de los barrios periféricos, y algo no menor, ¿no? Ya cuando estábamos como sobre el final, revisando y reeditando algunas cosas, aparecen los restos de Amelia Sanjurjo Casal, es decir, la primera mujer detenida desaparecida en dictadura que logramos identificar. Sí. Y esos restos aparecen con una condición particular. O sea, durante mucho tiempo no pudimos saber quiénes eran porque las mujeres estamos subrepresentadas en los bancos de datos genéticos. Y Amelia era una mujer detenida desaparecida, ¿no? Y el último capítulo, que es sobre la desaparición de mujeres en los barrios periféricos, recupera la noción de desaparecida. Y hay una especie de los desaparecidos en dictadura, parece que se hubieran apropiado de la categoría desaparecido, invisibilizando estas otras desapariciones, que son también desapariciones de mujeres, pero en democracia, que también están signadas. El cuerpo de Amelia se encontró con signos de violencia que no se habían encontrado otros cuerpos, y estas mujeres también tienen una vida atravesada. Las compañeras que escriben ese artículo lo relatan muy bien, ¿no? Una vida atravesada por las múltiples violencias. Y hay una suerte de intento de pensar justamente la categoría de desaparecida en larga duración, ¿no? Aquellas mujeres que la dictadura las desapareció por su condición de militantes, pero también porque su condición de militantes venía a interpelar un rol de sexo-género que la dictadura tenía pensado para las mujeres, ¿no? Estas mujeres que fueron desaparecidas interpelaron el espacio público, interpelaron sus entornos, tomaron la palabra, en algunos casos intentaron generar otro tipo de salidas políticas,
algo muy disruptivo para lo que se esperaba de ellas, que se esperaba que fueran buenas amas de casa. Claro. Y en este caso hay otras vivencias, ¿no? Pero la categoría de desaparecida sigue estando marcada por la condición sexogenérica y por la violencia. Esto me lleva también a lo que fue la reciente inauguración como sitio de memoria de la cárcel de Cabildo, ¿no? Donde también uno toma contacto con otros relatos que no son a los que estábamos habituados, ¿no? Es decir, cómo vivieron y sobrevivieron esas mujeres allí. Sí, y además que con la cárcel de Cabildo pasa algo que es por lo menos... Bueno, con las cárceles de la dictadura pasó algo que es al menos algo para pensar, ¿no? Ni que hablar que Punta Carretas lo convertimos en un shopping. Cabildo, que habría de repente una vez cada tanto en algún día del patrimonio, con mucha autogestión de aquellas mujeres que habían estado allí, con mucho cuidado también, ¿no? Porque si uno se comunicaba con ellas, te decían, bueno, pero el espacio es chiquito, ¿no? Es decir, mucha autogestión, algo que también rescata el capítulo de Victoria Costa sobre la construcción de la memoria del penal de Punta de Rieles, que hoy por hoy sigue siendo una cárcel, y cómo ese proyecto quedó absolutamente trunco, que era también un espacio de la memoria de estas mujeres. Claro. Totalmente. Martina se sorprendía hoy, de alguna manera, justamente por haber encontrado relatos de las mujeres en la industria de la carne, ¿no? Sí, exactamente. Me llamó mucho la atención porque nunca, no se me había pasado pensar por las mujeres, tal vez en esa industria, en un entorno que tal vez está masculinizado, que se identifica con como que está constituido por hombres, y en realidad en varios de los contextos en que se tratan en los capítulos, como que los identificamos más con la presencia de los hombres. Sí, ni que hablar. En el caso de las frilleras, además, como tú decís, Martina, llama particularmente la atención porque cuando uno piensa en industria de la carne, primero que es difícil imaginarnos el Uruguay de la industria de la carne, ¿no? Porque ya no tenemos, digamos, los bastiones frigoríficos ya no existen. No existe el frigorífico nacional, tenemos el SWIFT que ahora pertenece al ejército. Entonces es difícil poder recuperar el imaginario de dos barrios como el Cerro y La Teja, que están absolutamente atravesados por el peso de esa industria y por mujeres participando de un oficio, ¿no? Que, como bien decís, es como súper masculino. Yo recomiendo muchísimo, porque es un trabajo también de autogestión, pero que también recupera la presencia de estas mujeres en la industria de la carne. Si pueden visitar el Museo de la FOICA, de la Federación de la Carne, en la calle Grecia, porque es espectacular el trabajo que han hecho realmente los trabajadores y los ex trabajadores de la industria de la carne, y en ese museo autogestionado también aparecen las mujeres, ¿no? Y volvemos a esto, las mujeres estaban ahí, entonces, ¿por qué nos sorprende? ¿No? Nos sorprende porque en realidad no tenían las condiciones de escucha. Claro. Volvemos a lo mismo. Hoy cuando Martina me comentaba esto de la industria cárnica, claro, yo le recordaba lo que fue otra industria también desaparecida prácticamente, que era la industria textil. Allí claro. Sí había también mucha presencia femenina, pero era tal vez visto de otra manera que la presencia de la mujer en la industria de la carne. Porque la industria de la carne nos hace pensar como en un trabajo más rudimentario, más rústico, ¿no? Más, claro. Y la industria textil sigue siendo como una especie de extensión de una actividad que históricamente ha sido, ¿no? Por eso el tomo anterior se llamaba Tejedoras del Cambio. Claro. Está vinculada al tejido. Y a su vez, de la industria de la carne, no tenemos un imaginario tan claro, lo que rescata Alessandra, pero, por ejemplo, si pensamos en fotos, cuando pensamos en fotos de la huelga general, podemos ver fotos de la Sadil, de todas aquellas fábricas que estaban sobre el eje de Veracierto, donde hay mujeres con sus carritos de bebé ocupando la fábrica, dentro del marco de la huelga general. En el caso de las frilleras, no tenemos prácticamente registros. Claro. Es todo un dato. Lucía, obviamente que no vamos a poder
incursionar en lo que es todo un capítulo, diría yo, del libro, donde se cuenta la biografía de cada una de las autoras, pero podemos repasarlo. Hay muchas profesoras de historia, vamos a decir. Bueno, la mayoría sí. Esto, uno de los ejes que para mí era importante era poder gestionar un espacio. Este fue un proyecto que yo la vez pasada lo comentaba, la editorial me lo encomendó a título personal, y entendiendo que el sujeto de estudio con el que íbamos a trabajar es colectivo, me parecía que lo más ético, pero también lo más congruente con ese objeto de estudio era poder colectivizarlo. Y pensé en compañeras que tal vez no fueran compañeras de renombre en términos de publicaciones, pero sí muy serios y muy buenos sus trabajos. Y también la mayoría de ellas, y no es casual, ¿no? Son ex compañeras del IPA que han seguido estudiando, ¿no? Que también intenta, y esto realmente sin buscarlo, ¿no? Como un poco de saldar esa brecha entre histórica, ¿no? Entre el IPA y la universidad, como el IPA es un instituto de segunda categoría porque es terciario en universitario, claro, y la Universidad de la República. Estas mujeres que fueron compañeras mías en el IPA, después siguieron estudiando, algunas formalmente hicieron carreras de maestría, por ejemplo, pero otras no. Y aún así se han acercado a la investigación de una manera muy seria y han hecho aportes sustantivos. En el caso, tenemos, la mayoría son docentes de historia de base. Bueno, pienso en Maite, en Alessandra, en Mariana, en Victoria. Ellas son todas docentes de historia de base, del IPA. Y luego el caso de Lucía del Bene, que es también docente, pero es de literatura, ¿no? Y después tenemos los últimos 2 capítulos, sí que no están escritos por docentes: Julieta de León, que es historiadora, y Jimena Alvarenga y Mariana Mato, que están vinculadas a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Politología. Pero también esto, ¿no? La docencia y el contacto con estudiantes nos interpela de una manera distinta y nos obliga a pensar en otra clave, porque uno de los objetivos de esta colección era poder acercar un conocimiento académico y riguroso en una clave que fuera comprensible para cualquier persona que no necesariamente haya podido continuar o haya querido o haya llegado en su etapa vital a continuar estudios universitarios. Entonces la lectura tenía que estar pensada como para que nuestros estudiantes la entendieran. Y yo creo que una de las alegrías más grandes que yo he recibido en este poco tiempo que el libro ha salido es el mensaje de los colegas de: che, armó una ficha con tal capítulo para la clase. Es decir, entrar al aula es importante porque también es una forma de romper estas pocas condiciones de escucha que han tenido las historias de las mujeres. Sabes que aquí entre los mensajes que llegan por el chat de YouTube nos dice, a ver, lo perdí. Sindicatos en la vestimenta, lana y cuero mayoritariamente femenino, nos dice Andy. Sí, ni que hablar, el sindicato de la aguja. Claro. Pero sin embargo las dirigencias son de varones, ¿no? Claro. Bueno, pero pongamos, por ejemplo, el sindicato de los transportistas de carga y ramas afines. Allí había, hasta hace poco por lo menos, una dirigente mujer, lo cual llamaba la atención porque no es frecuente, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero para que no nos rezongue la audiencia, que suele rezongarnos, ¿estás por allí todavía? ¿No te perdimos? Sí, está. Tuvo un problema con la batería. Está, perfecto. Mientras tanto, digo, para que no nos rezongue la audiencia, por lo menos vamos a presentar con quién estamos conversando, más allá de que no podemos hacerlo con todas las que colaboraron en cada uno de los capítulos, pero Lucía Martínez Hernández es profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, asistente en Historia Moderna del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias y docente de Historia Moderna en formación docente. Es la primera mujer egresada de la maestría en Historia Política, doctoranda en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, autora de varios artículos y del libro Ni muertes ni palizas, las mujeres se organizan. La construcción de la violencia doméstica como problema político público, 1984-1995, publicado en 2021. Participa como investigadora en el Grupo de Estudios sobre las Izquierdas y en el Grupo de Estudios sobre Trabajo, Izquierdas y Género, ambos de la UDELAR. Su línea de investigación está abocada
a la historización de la violencia de género. Debí decir, de la violencia de género. Te presento porque corresponde y además porque la audiencia nos lo reclama permanentemente. Están hablando con alguien, nos dicen al final con quién estaban conversando. ¿Quién están hablando? Seguro. Lucía, sabemos que el espacio ha sido muy breve, pero bueno, lo dejamos pendiente para seguir conversando. Tal vez se nos dé y un día podamos hacerlo aquí en estudios. Sí, por supuesto, gracias a ustedes por la invitación. Hoy no podía ir porque, claro, los tiempos son cortos, sí, y el multiempleo existe, ¿no? Porque todos esos títulos exigen trabajo, entonces me tengo que ir a dar clase, entonces no llegaba, pero solo una cosita, agradecer nuevamente por el espacio y que estos dos libros no vienen a instalar un relato canónico y a escribir sobre piedra nada, sino que son un insumo más para pensar estos asuntos y claramente dejan la puerta abierta para todo aquello que falta, ¿no? Entonces, bienvenidas sean las devoluciones de quienes escuchan este programa, después que lo lean, y de ustedes, por supuesto. Estamos a la orden para seguir produciendo, pensando y pensando juntos también. Y que no quede como dicho al pasar algo que tú comentaste, porque creo que es una lección de vida también, y es el hecho de que a uno le encarguen un trabajo y que decida hacerlo colectivo, es toda una enseñanza, créeme que sí. Así que muchas gracias por eso también. Muchas gracias a ustedes. Info 24, la actualidad que nos mueve.